Cuando hablamos de Haití, generalmente lo hacemos porque el país es víctima de desastres naturales o por los problemas que tiene por ser el país más pobre de América Latina. Pero esta vez vamos a hablar de Haití porque desde que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado, se ha detonado un terremoto político y social que tiene al mundo con los ojos puestos en Haití, porque fíjense que Haití es una zona de suma importancia geopolítica en el Caribe por la simple y sencilla razón de que está cerca de Venezuela, de Cuba y de Miami. Y claro, es importante para los cargamentos de cocaína que van de Sudamérica hacia Estados Unidos o hacia Europa, y también para los cargamentos de marihuana que llegan de Jamaica. Entonces, regresando al tema del asesinato del presidente Jovenel Moïse, hay que tener presente que se realizó el miércoles a la 1 de la madrugada por sicarios que hablaban inglés-español, de los cuales la policía dijo que atrapó a 2 y mató a 4. Su esposa también fue herida, pero ya fue trasladada a Florida para recibir tratamiento, y sus 2 hijos, un hombre y una mujer, se encuentran resguardados. Y es que es sumamente delicado lo que acaba de pasar, porque es la continuación de una creciente violencia y inestabilidad política que tiene que ver con cómo Jovenel Moïse llegó al poder. Y es que fíjense que en el 2017 Jovenel Moïse asumió el poder con el 55% de los votos. Pero tampoco crean que son tantos, porque tuvo solamente 600,000 votos, porque resulta que como la gente ya no cree en la democracia en Haití y lo veían como una continuación de Michel Martelly, el expresidente saliente, pues solamente votó el 21% del padrón electoral de un país de 11 millones de habitantes. Y es que fíjense que esto es importante porque el país, a 2 meses de una fecha con doble significado, está sumergido en una crisis que tiene 3 puntos muy importantes. Pero regresando a esta fecha con doble significado, quiero decirles que el 26 de septiembre se tenían programadas elecciones, pero también para Jovenel Moïse, quien no quería dejar el poder, era la fecha de un referéndum o una consulta popular que él tenía programada porque quería cambiar la constitución. Y es que fíjense que el panorama de Haití no está nada fácil, porque es un país que está sumergido en la hambruna, aunque el Producto Interno Bruto del país ha mejorado un poquito, pasando de $622 a 765, pues el 60% de la población vive con menos de $2 al día. También tenemos que el país tiene un Estado de Derecho muy débil y que es muy difícil mantener la paz, porque hay 76 bandas delictivas que no tienen ninguna ideología más que robar. Solo les gusta robar, asaltar, matar y secuestrar, pero no tienen ninguna afiliación partidista, pues cada vez se hacen más presentes. De hecho, en junio mataron a 150 personas, secuestraron a 200, y el año pasado, en febrero, antes de que todos nos encerráramos por la pandemia, pues estaba llevando a cabo el Carnaval de Haití, que es la celebración más importante de esta isla, y la gente se tuvo que guardar porque los sicarios decidieron agarrarse a balazos en pleno carnaval y pues ya no pudieron seguir con la fiesta. Y finalmente tienen una estabilidad política creciente que viene desde el 2015, que se acaba el periodo de Michel Martelly, que por cierto, si no hubiera robado tanto, hasta me hubiera caído bien, porque resulta que era cantante, y si ustedes lo buscan en YouTube, lo pueden ver hasta en un dueto con Julio Iglesias, y no canta mal, pero resulta que él acabó metido en escándalos de corrupción, y de alguna manera también arrastró a Jovenel Moïse porque es su sucesor. De hecho, Martelly crea el partido Tetkale que lleva a Moïse a la presidencia para que precisamente Moïse pudiera llegar al poder. Y 2 semanas antes de que Moïse tomara el poder, pues le descubrieron que había malversado fondos de una iniciativa que se llama Petrocaribe, liderada por Venezuela, por una suma de $3.8 millones que beneficiaban a empresas suyas y de Martelly. Y es que aparte, déjenme recordarles que las elecciones pues fueron en el 2015, se supone que Moïse debió de haber asumido el poder en 2016, pero estuvieron tan controvertidas que las autoridades electorales de ese país se tardaron 1 año en reconocer el triunfo de Moïse, y por eso es que le insistía que todavía le faltaba 1 año de gobernar. De hecho, en febrero pasado de este año,
el país tuvo 2 presidentes, porque para la oposición ya se le había acabado su periodo y nombraron al juez Joseph Clemence como presidente interino, pero Moïse no quiso dejar el poder. Y de hecho, su ambición por el poder era tal que estaba en este referéndum que tenía planeado para el 26 de septiembre, aunque la Constitución de 1987, que fue proclamada después de la dictadura de Duvalier, decía que no se podía modificar mediante un referéndum, pues él decía que no podía hacer nada porque los poderes de la Unión y el primer ministro pues lo tenían acorralado. Y yo me pregunto, ¿qué no debe de ser así cuando se gobierna en una democracia? Digo, todo poder tiene contrapesos. Si no los tiene, ya estamos en problemas. Y es que lo que él quería hacer es crear la figura del vicepresidente, eliminar la del primer ministro, acabar con las 2 cámaras, tener solamente una y hacer que se pudieran tener 2 mandatos consecutivos, porque actualmente, aunque sí se puede tener 2 mandatos, pues no pueden ser consecutivos, y finalmente le quería dar voz y voto a los haitianos radicados en el extranjero. ¿Quién iba a decir que su suerte le recordaría que la muerte y el ataúd pues no nos llevamos ni un puñado de tierra y menos el poder? Esto es lo que sabemos de Haití. Por cierto, antes de irme quiero decirles que está muy incierta la situación y ya se comienza a especular que el primer ministro Claude Joseph podría tomar las riendas del país por estos 2 meses, pero es bastante capcioso porque el lunes, como Claude Joseph se había acercado con la oposición, pues Moïse había hecho un berrinche y le había quitado de su puesto y había nombrado a Ariel Henry. Por eso se dice, se rumora y se comenta que esta semana Ariel Henry podría tomar posesión del cargo como primer ministro y Claude Joseph ocupar la posición de presidente interino. Porque, según la Constitución, tendría que subir el presidente de la Suprema Corte, pero como se murió de COVID, pues ya no va a poder subir, y que la Cámara de Diputados tendría que ratificar al primer ministro para que pudiese subir, pero ¿qué creen? Tampoco hay Cámara de Diputados porque Moïse disolvió el Parlamento en enero del 2020. Ahora sí, ya me despido. Esto es todo lo que sabemos hasta el momento de Haití. Como siempre, los invito a suscribirse a mi canal, a compartir este video si les gusta y a seguirme en mis redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como @EnaroStephanie, en Facebook como Stephanie Enaro y en Instagram como steph.enaro.